Como sabéis, desde Football Lab queremos iros dando consejos sobre situaciones que vemos en los entrenadores, bien, y que, bueno, que creemos que deben mejorar, ¿no? Lo primero que te queremos decir es que pienses siempre lo que haces cada día como entrenador de fútbol. ¿Por qué? Porque esa situación que estamos trabajando, bien, es la que después se puede dar en partido. Por lo tanto, piensa cada día que trabajas en una sesión de entrenamiento, en lo que quieres conseguir, ¿vale? En cómo evalúas esa sesión y en lo que puedo mejorar los resultados de esa sesión de cara a las próximas y de cara al partido de competición. ¿Para qué? Para conseguir la máxima eficiencia por parte del jugador o de los jugadores. Por lo tanto, a partir de ahí, lo que debes de hacer es priorizar. Priorizar qué es lo más importante para tu equipo, haya competición el sábado o sea para una situación de mejora en pretemporada, y qué es lo mejor y qué es lo que debes priorizar, ¿vale?, para la mejora del rendimiento de tus jugadores o de un jugador en concreto. Al final, la situación está en qué hacer y qué relación hay entre lo que haces y lo que se aporta. Y finalmente esto es un análisis que evidentemente lo sabes tú y que lo sabes tú analizando lo que se da en el entrenamiento y evidentemente lo que se da en el partido. Al final es un análisis muy simple, pero muy claro, es decir, si yo priorizo lo que voy a entrenar, ¿vale?, porque sé qué es lo que va a pasar en situación de partido, pues evidentemente tendré más posibilidades de que si se da esa situación de partido, pues la aproveche o minimice la variable que he trabajado para minimizar la situación propia del rival, ¿vale? Por lo tanto, se trata, ¿vale?, de trabajar en relación a los condicionantes de tus jugadores y trabajar en relación a los condicionantes del equipo adversario, ¿no? Entonces la situación es importante y es, bueno, absolutamente necesaria, pues la recogida de información de las situaciones o sesiones de entrenamiento, de las tareas que estamos trabajando, y la situación de recogida de información de las situaciones de partido. Y aquí hay un tema que es importante, es la recogida de información. No podemos enfocarla solo sobre el contrario, porque siempre, si yo entreno a mi equipo y mejoro aspectos que estoy viendo en la recogida de información que debo mejorar por parte de mi equipo, evidentemente siempre me será más fácil trabajar con mi equipo que no aprender o que el jugador consiga que cada semana sepa cerciorarse, sepa cuáles son las situaciones que hacer para minimizar las situaciones de control. Evidentemente eso hay que trabajarlo, pero siempre es mucho mejor trabajar cómo mejorar los condicionantes de nuestros equipos y jugadores, ¿no? Evidentemente la recogida de información puede ser de muchísimos tipos, ¿no? Es decir, forma de anotación escrita, forma de anotación audio, forma a través de grabación con sistemas de cámaras, y luego evidentemente trabajando esa información en aplicaciones que puedan bueno, ofrecernos resúmenes y situaciones de análisis de una forma rápida, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo qué sé, el caso más básico son el analizar las acciones a balón parado, ¿no?, donde evidentemente con una cámara podemos recoger situaciones de acciones a balón parado del contrario y evidentemente trabajar y ver qué es lo que hacen para minimizarlo en la situación de partido, ¿no? Por lo tanto, se trata de dar el máximo valor añadido en esas tareas de cosas que van a pasar en el partido, sean propias o sean del contrario, es decir, maximizar virtudes nuestras gracias a las sesiones de entrenamiento y evidentemente minimizar las variables positivas del contrario, ¿vale? Esto unido a cómo trabajamos, a cómo motivamos, a cómo planteamos las situaciones de entrenamiento, pues evidentemente maximiza, ¿vale?, lo que hacemos bien y minimiza lo que hace bien el contrario gracias a las situaciones de entrenamiento que estamos trabajando, ¿vale? Y evidentemente esto da una ventaja. Los entrenadores que no trabajan el maximizar nuestras variables y minimizar las que tengan positivo el contrario, pues evidentemente se encuentran en una situación de azar y dependemos únicamente del talento deportivo de nuestros futbolistas. Y claro, salir a un partido de fútbol y esperar simplemente el talento de los deportistas, cuando podemos sumarle al talento de nuestros deportistas una planificación y un trabajo de lo que puede y sabemos que va a pasar en situación de partido por la recogida de información que hemos tenido, pues evidentemente multiplica los efectos que podamos tener. Por lo tanto, al final, a modo de conclusión, debemos observar qué pasa, ¿vale?, en las situaciones de partidos anteriores,
observar lo que pasa en las situaciones de sesiones de entrenamiento nuestras, bien, analizar las dos situaciones y determinar qué es lo importante de lo que está pasando, qué podemos trabajar y qué es lo que más valor añadido nos va a dar, ¿vale? Porque al final no es fijarnos en pequeños detalles, es fijarnos en los detalles que van a dar valor añadido, y evidentemente para eso necesitamos un cuerpo técnico formado, con capacidad y evidentemente con experiencia, ¿no? ¿Vale? Contra más minimice a las situaciones del contrario, pues evidentemente más posibilidades de que a mí me vaya bien. Pero claro, si encima puedo maximizar lo que ya hago bien y hacerlo mejor, pues evidentemente al final pues mejorará mi equipo también, ¿vale? Por lo tanto, al final determinamos qué es lo importante, ¿bien? Y para saber qué es lo importante, pues debemos tener un conocimiento amplio de este deporte, ¿no? Por lo tanto, al final es ver bien, observar bien, extraer lo importante y concluir qué es lo que debemos trabajar para que eso importante, ¿vale?, se dé en el partido, sea para mejorar nuestras capacidades y nuestro rendimiento deportivo, o sea para que el contrario no pueda hacer lo que está habituado y lo que hace generalmente en los partidos de competición.